Sean todos muy bienvenidos a una clase más, una semana más en la que nos encontramos aquí en YouTube para traerte consejos prácticos y teóricos que te ayudarán en tu camino para convertirte en un climatrónico, es decir, aprender a reparar cualquier placa electrónica, aunque nunca hayas visto una placa en tu vida, y además ganar 2, 5, 10, 15, 20 mil reales al mes con este tipo de reparación. Me llamo Lau Hander y en la clase de hoy voy a hablarte, voy a enseñarte, vamos a abordar el tema, cómo probar el sensor del aire acondicionado. ¿Cómo probar el sensor del aire acondicionado? ¿Cómo probar el sensor del aire acondicionado? Primero, ¿para qué probar el sensor, verdad? ¿Para qué probar el sensor? Porque puede fallar. Pero primero, ¿qué fallas puede presentar? ¿Y cuándo sospechar del sensor? Vas a llegar a una máquina, vas a analizar la máquina y qué comportamiento va a generar indicios para ti de que el problema puede ser el sensor. Eso es lo que quiero traerte, esa percepción para ti aquí hoy, ¿de acuerdo? No solo cómo usar la herramienta para probar el multímetro o probar el sensor. Dejé la herramienta en suspenso, ¿verdad? No solo usar el multímetro para probar el sensor, sino también qué fallas puede presentar y cuándo sospechar de él. Todo eso quiero traerte con claridad aquí hoy, ¿de acuerdo? Primer paso, llegaste a una máquina de aire acondicionado. Va a mostrar un código de error y a veces, chicos, el error que aparece es así. Error en el sensor de temperatura ambiente de la unidad interna. Hermano, ahí está facilito, ¿no? Todo masticado. Así se vuelve fácil trabajar con mantenimiento electrónico. Porque llegas y la máquina te va a decir dónde está el error, qué sensor está fallando y dónde tienes que intervenir. ¿Entendiste? Entonces eso ya es una claridad tremenda. Vas allí o cambias el sensor o mides el sensor. ¿De acuerdo? A veces ni siquiera lo prueban, ¿verdad? El error es tan evidente que la persona simplemente cambia el sensor. A veces pasa eso, ¿vale? Entonces, el primer paso es ver el código de error. Siempre en máquinas inverter, en máquinas de aire acondicionado, vas a buscar el código de error. Busca el código de error. Lau Hander, no hubo ningún error, igual que el de Paulo, mira. Pero no da error, pero sí no dio error. Sin embargo, funciona durante un tiempo, como 30 minutos, 10 minutos, 20 minutos, una hora, y simplemente apaga el compresor y no muestra ningún código de error. Pon atención. Este comportamiento ocurre muchísimo en las máquinas de aire acondicionado. Llegaste a la máquina, lo primero, máquina de aire acondicionado, llegas ahí, la vas a encender y vas a ver cómo funciona. Funcionó, estuvo andando un tiempo, luego se detiene y no da ningún error. Siempre que eso ocurra, sospecha del sensor. Pero Lau Hander, ¿el sensor no da error de inmediato? ¿El sensor no es un error prioritario? Sí, el sensor es un error prioritario. Y sí, da error de inmediato. Si hay un problema claro en el sensor, o está abierto, o está en cortocircuito, ya da error enseguida. Es un error prioritario. Sin embargo, existe una falla que presenta, que es el efecto de estar o demasiado sensible o alterado. ¿Cómo así, Lau Hander? Vamos allá. La máquina funcionó, encendió todo bien, arrancó el compresor. Al llegar a cierto punto de temperatura, las temperaturas del sistema empiezan a variar, ¿verdad? La línea de descarga comienza a calentarse, la temperatura ambiente empieza a bajar, las temperaturas de los sensores empiezan a alterarse y si está alterado o demasiado sensible va a salirse de su rango de funcionamiento. Y entonces para la máquina va a parecer que es una cosa cuando en realidad no lo es. ¿Cómo así? La temperatura ambiente, supongamos que llegas y está a 30 grados, enciendes el aire acondicionado y tiene que alcanzar 24 grados, ¿de acuerdo? Configuraste la temperatura en 24 grados. Bien, entonces la máquina se encendió, empezó a funcionar, estaba a 30 grados, el compresor empieza a acelerar, va a bajar a 29, acelera el compresor, va a bajar a 28, acelera, tiene que llegar a 24, ¿vale? Acelera aún más el compresor, manteniendo la aceleración alta, va a llegar a 27. Cuando llega a 27 grados, el sensor de temperatura ambiente está alterado. ¿Alterado cómo? Ya cree que está a 24. Presta atención. Ya cree que está a 24 y entonces le avisa a la placa, oye, ya llegamos a 24 grados. ¿Qué hace la placa? Baja la rotación del compresor.
solo que está a 27 grados, pero el sensor está equivocado, está alterado, lo entendió mal. Cree que es 24, pero en realidad es 27. En realidad son 27, pero él piensa que son 24. Él ya alteró un poco, ya llegó a la temperatura para él, baja la rotación del compresor, mantiene la rotación baja ahí, mantuvo un rato en 24, va a apagar el compresor porque ya llegó a 24. Se nota que la lectura incorrecta del sensor, esto aplica tanto para el sensor de temperatura ambiente como para cualquier otro sensor. Si es el sensor de descarga, va a pensar que la temperatura del compresor está muy alta, va a bajar la rotación del compresor y el compresor nunca va a alcanzar esa temperatura. Entonces, todos los sensores pueden sí ejecutar este comportamiento en la máquina, limitarla o incluso apagarla. Si se apaga es porque pensó que llegó a la temperatura correcta, pero no llegó. Pensó que llegó a la temperatura correcta, pero no llegó, ¿verdad? Y entonces el sensor está alterado, va a sacar el sistema. La máquina funciona. Se detuvo sin ninguna explicación y no dio código de error. A partir de esta clase siempre vas a recordar que esta causa puede ser el sensor de temperatura. ¿Qué puede estar causando este problema? Sensor de temperatura. ¿De acuerdo? ¿Qué puede estar causando este problema? Sensor de temperatura. ¿Está claro eso? Entonces, o el error muestra un error de sensor, vas directo al sensor, o la máquina no da error, pero funciona un tiempo y luego se detiene sin dar error. Sospecha del sensor. La mayoría de los técnicos, cuando la máquina tiene este comportamiento, no se fijan en el sensor. Piensan que es el IPM, piensan que es el compresor, piensan que es un montón de cosas. Y en la mayoría de los casos, el problema es el sensor. ¿Qué fallas puede presentar el sensor? ¿Qué fallas? Vamos a enumerarlas aquí, mira. Puede quedar abierto, puede estar en cortocircuito, abierto, es decir, debería marcar 10K y marca infinito. Entonces, abierto. Cortocircuito, en cortocircuito debería marcar 10K ohms, pero marca 0 ohms en cortocircuito. El código de error, si aparece un error, es por esto de aquí, mira. Abierto o en cortocircuito. Puede estar alterado, debería ser 10K, pero está en 15. Recordando que esos 10K son a 25 grados Celsius, la mayoría de ellos. La mayoría de ellos es a 25 grados Celsius. Entonces, cuando llegue a la temperatura de 25 grados, cuando alcance una temperatura de 25 grados, debe marcar 10K ohms. Si debería ser 10K y está marcando 20K, está alterado. Si está marcando 10, 5K, está alterado. Puede estar sensible. Sensible, ya he visto dos tipos de sensibilidad. Sensible a la temperatura. ¿Cómo así, Lauhander? Te lo voy a mostrar en un momento, porque el sensor varía gradualmente. Tiene una variación gradual, progresiva. No pasa de 10K a 20K de un salto, no. Va de 10K, 10,1, 10,2, 10,3, 10,4, 10,5, 10,6, 10,7, 10,8, 10,9, 11K y así sucesivamente. Entonces, si lo calientas mucho, sube un poco más rápido, pero sigue siendo gradual. Lo que sucede es que algunos sensores de temperatura se vuelven sensibles a la variación de temperatura. Y entonces ellos pasan es 10K, pero cuando lo pones en el sistema y el sistema empieza a funcionar, salta de 10K a 15K rápidamente, a 20K rápidamente o incluso a 50K rápidamente. La placa no entiende eso. ¿Qué variación brusca de temperatura es esa? No tiene ningún sentido, así que marca un fallo. Entonces, sensible por temperatura. Sensible, anoten cuál es el error: abierto, en cortocircuito, alterado, sensible. Sensible al voltaje. ¿En qué ya he encontrado ese defecto? Quitaba el sensor, lo medía afuera, estaba bien. Uno se vuelve loco, ¿ves? Lo medía afuera, estaba perfecto, 100%, todo bien. Pero cuando iba a medir, ahí lo ponía en su lugar, error de sensor. Lo quitaba, lo medía, estaba bien. Lo ponía en su lugar, error de sensor. ¿Qué locura es esa? Hasta que en uno de esos tests de quitar y poner el sensor, lo saqué, lo medí rápidamente y vi que estaba alterado. Luego volvía rápidamente a 10K. Y la temperatura no estaba oscilando. ¿Qué era lo que lo estaba alterando? La corriente de trabajo de él, la tensión y la corriente. Cuando lo conectamos en la placa, ¿no? Hay esa pequeña tensión ahí que va a hacer que fluya una corriente por el sensor. Esa corriente estaba alterando el sensor. Entonces él era sensible a la corriente que pasa por él o a la tensión que queda en él, ¿no?
Era sensible a las características eléctricas de la placa. Cuando lo conecto, tanto pasa la corriente por el sensor como queda la tensión sobre él. Eso estaba haciendo que él se alterara. Es raro que suceda, pero sucede. Quinto punto, ¿no? Quinto punto. Puede estar con fuga hacia la carcasa. Este tipo de sensor aquí, mira, tiene un encapsulado, ¿cierto? Internamente puede hacer contacto y entonces, como esto aquí generalmente va en el cobre y el cobre generalmente está aterrizado, entonces el sensor queda aterrizado. En esos casos el micro se quema fácilmente. Entonces puede estar con fuga hacia la carcasa. Si internamente hace contacto con la pared allí y esa parecita aquí va a estar en el cobre y el cobre está aterrizado, entonces aterricé el sensor. Cuando aterrizo el sensor, el circuito del sensor se conecta directamente con el micro. Generalmente se conecta directamente con el micro. Cuando se conecta directamente con el microcontrolador, tiende a quemar el microcontrolador, ¿cierto? También puede oxidarse. Oxidarse tanto este cuerpecito suyo, que es este cuerpecito de aquí, mira. A veces se crea un verdín tan grande que aísla la conductividad térmica o conductibilidad térmica, que es la capacidad que tiene para sentir la temperatura externa. Esto se aísla de tal manera que deja de medir la temperatura. Vas a quitarlo, vas a raspar, vas a limpiar y vas a conectar de nuevo en la serpentina. Él puede abrir aquí el cable, ¿no? ¿Cierto? Romper el cablecito o oxidar el conector. Si el conector se oxida también es un defecto en el sensor, ¿vale? Oxidar el conector. Entonces vamos a tener aquí alrededor de 7 a 9 defectos que el sensor puede presentar. Y tú ahí pensando que el sensor solo falla por estar abierto o en cortocircuito. Y tú pensando, él también puede quedarse fijo, ¿verdad? Ese es otro defecto, ¿vale? Fijo, no altera la variación. Si no varía su resistencia, no es un sensor, es una resistencia. Y ahí puede dar problemas, ¿vale? Puede dar problemas. Entonces, fíjense, hay varios defectos que el sensor puede presentar. Varios. Como se trabaja con un sensor en el que a medida que la temperatura aumenta, la resistencia disminuye. Es negativo, es lo contrario de lo que ocurre con la temperatura. Si la temperatura sube, la resistencia baja. Si la temperatura baja, la resistencia sube y se mantiene en esa variación, ¿de acuerdo? Uno es lo contrario del otro. Entonces, si tienes un sensor que a 25 grados es de 10K, si está a 50 grados, va a estar por debajo de 10K. Si está a 10 grados, va a estar por encima de 10K, porque a medida que la temperatura baja, la resistencia aumenta. La temperatura sube, la resistencia baja. Siempre es esa relación en los sensores de temperatura, ¿vale? Sabiendo eso, esto es una información general para los sensores. Entonces, ¿cómo actúa? El sensor de temperatura ambiente del agua interna va a actuar para saber si el set point fue alcanzado. Tú vas allí, vas a encender tu máquina y vas a poner la temperatura en 25 grados. El sensor de temperatura ambiente va a servir para saber si la temperatura del sector fue alcanzada. Puse 24 grados, subió a 24 grados, llegó. ¡Opa! Es el sensor de temperatura ambiente el que lee esa temperatura ambiente interna, ¿vale? El sensor de deshielo que está en la serpentina del evaporador, su nombre ya lo dice, sirve para que la serpentina no se congele. Supongamos que por algún motivo el ventilador está lento y la placa no identificó esa falla. O si se detuvo. Generalmente cuando se detiene, la placa identifica el error. Pero si está lento y el evaporador está muy sucio, la tendencia es que el evaporador se congele. En el momento en que llega a una temperatura muy baja que tiende a congelar, hay un sensor de deshielo que está sujeto a la serpentina y que identifica que la temperatura llegó a un valor muy cercano a cero. Cero, el agua empieza a congelarse, ¿no es así? Entonces, cuando la temperatura está muy cerca de cero, ¡opa! Apaga el compresor. Envía la orden, apaga todo, detén el sistema porque está a punto de congelarse la serpentina y si la serpentina se congela no es nada bueno, ¿de acuerdo?
Así que el sensor de deshielo es un sensor de protección. Si voy al condensador, generalmente tendré tres sensores. El sensor que llamo sensor de la línea de líquido, el sensor de descarga de la línea de líquido y el sensor de temperatura ambiente. El sensor de la línea de líquido, de descarga y de temperatura ambiente. Vamos allá. Primero, la temperatura ambiente de la condensadora. Para saber si la temperatura que tengo en mi condensadora si la temperatura externa está muy elevada, porque todo fabricante trabaja, hay una temperatura máxima para el condensador. Está bastante ruidoso, ¿de acuerdo? Si no me equivoco son 50 grados, algo así. Es realmente alto. Entonces, sí, afuera tendré la temperatura ambiente, no puede ser demasiado alta, de lo contrario va más allá de las condiciones de trabajo de mi máquina. Entonces, allí voy a tener el sensor de ambiente que me indica esa temperatura ambiente, tanto para poder saber también si está habiendo intercambio o no con la temperatura del fluido, porque en la descarga hay un sensor de temperatura y el sensor de temperatura de la descarga va a servir para proteger el compresor, porque la descarga, así que sale del compresor, si el fluido sale del compresor, sale caliente, pero no puede salir demasiado caliente, ¿vale? Si sale extremadamente caliente, por encima de 100 grados, si no me equivoco, ¿vale? Eso puede variar de un fabricante a otro. Tu alta temperatura, el fluido enfría el compresor. Entonces, si el fluido está bajo, si hay poco fluido, si la calidad del fluido es mala, no va a enfriar y va a calentar la descarga. Se va a sobrecalentar demasiado. Se va a poner muy caliente y el sistema se va a apagar por protección. Y el sensor de la línea de líquido se encuentra al final de la serpentina del condensador. Es para saber si la temperatura que está allí en relación con la temperatura de descarga tiene un delta T adecuado. Entonces, ¿qué tiene la unidad condensadora? Mira, temperatura ambiente, temperatura que generalmente está en el medio de la serpentina, ¿no? El ambiente ahí, temperatura ambiente, temperatura de descarga, temperatura de la línea de líquido. Entonces él sabe la temperatura que está llegando al condensador, saliendo de la descarga, sabe si es mayor que la temperatura ambiente que está midiendo y sabe cuándo está llegando al final. Si cambió la temperatura, si salió con 70 y volvió con 30. Ahí sí, 40 grados de variación de temperatura. Opa, está variando correctamente. Está teniendo un buen delta T, una buena variación de temperatura. Entonces, él hace esa comparación de los sensores, esa comparación de sensores. Si la temperatura de la línea de líquido está muy alta, va a apagar el sistema. ¿Qué significa eso? Que no está subenfriando, que no está habiendo intercambio en la condensadora. Puede ser la condensadora sucia, puede ser el sensor en la posición incorrecta. Por eso, nunca sueltes el sensor de la condensadora. Ese de abajo, ¿te da pereza ponerlo en su lugar? Hay que quitarlo y ponerlo en el lugar correcto. Si lo sueltas, vas a quitarle esa inteligencia a la máquina. El sensor es el responsable de la inteligencia del sistema. Es en el sensor donde están los valores de medición del sistema para que la placa haga las lecturas correctas. ¿De acuerdo? Entonces se hace una comparación de esos valores y la placa realiza esa lectura. A través de esa lectura sabe si todo está bien o no. De nuevo, si el condensador está sucio, una vez liberé una placa, una Consul de 22,000 BTUs, 24,000 BTUs, algo así. Reparé la placa, liberé la placa para el cliente. Llegó allá, el tipo puso la placa, mira, funcionó un rato y se detuvo. Dime cuál es el error. No sé, porque en la Consul hay que sacar el error, ¿no? Ella no muestra el error. Era el cliente, el tipo no sabía sacar el error. En fin, en ese momento tuve que ir hasta allá. Allá voy yo. Fui, dejé la placa en el cliente, voy a analizar, la máquina arrancaba y se detenía. Cortaba, no daba ningún error, ¿cierto? Solo arrancaba y se detenía y era rápido. Voy a analizar y tal, saco la placa del condensador, voy a analizar el condensador. Charles Brown, que fue quien instaló, puso el sensor de descarga aquí, saliendo del compresor en la tubería y entonces la tubería seguía un poco y ahí estaba el sensor de la línea de líquido. Entonces mira, yo tenía una temperatura de descarga prácticamente igual a la temperatura de la línea de líquido. ¿Qué piensa la máquina? La placa electrónica es inteligente. Ella echa un vistazo y ve. Oye, está saliendo a 70 grados y regresando a 70 grados. Entonces voy a apagar el sistema. Está mal. No está habiendo intercambio de temperatura en el condensador, ¿entiendes?
Entonces, la posición del sensor estaba equivocada y el tipo pensó que era la placa la que tenía el problema. Así que mucho cuidado cuando vayas a conectar la placa o los sensores o a colocarlos en la posición correcta, porque si alteras su posición vas a perjudicar el control de la máquina. Ah, André, pero lo dejé ir allí y funciona. Yo suelto el sensor ahí y funciona, pero has perjudicado todo el sistema. Aunque esté funcionando, dificultas su funcionamiento, ¿de acuerdo? Incluso funcionando dificultas que funcione. Aunque esté funcionando, perjudicas el sistema en su conjunto, ¿verdad? Porque funcionó no significa que esté en máxima eficiencia. ¿Todo bien? ¿Listo? Vamos a la prueba, ¿no? Vamos a la prueba. Ya sabemos cómo funciona, ya sabemos cuáles hay en las placas, ya sabemos los defectos que pueden presentar. Ahora vamos a probar cuáles son las pruebas que vas a hacer. ¿Cuáles son las pruebas? Vamos aquí al banco de trabajo. Mira, vas a necesitar tu multímetro. Vas a ponerlo en la escala de resistencia aquí, escala óhmica. Lo pusiste en la escala de resistencia, aquí tienes varios sensores, ¿vale? Vamos a medir. Vamos a medir que tengo 3 sensores aquí, mira, en este kit. Voy a tomar uno por uno para que la mesa no se quede muy desordenada. Más de lo que ya está, ¿no? Mira, conector azul, y aquí tengo un conector abierto, ya fue arrancado el sensor, mira, está abierto. En los otros dos debería haber sensor, ¿vale? Debería tener el sensor. Aquí, mira, 0 está abierto. Voy a ponerlo aquí en el negro. En el negro está marcando 9,12K. Mi sala aquí debe estar un poco por encima de 25 grados. ¿Vale? Sí, el azul aquí 177 kiloohmios. Ese valor de resistencia es el valor de resistencia del sensor de deshielo. Un consejo para ustedes, sensores con resistencias muy altas, generalmente son sensores de deshielo, de descarga. Por lo general, temperaturas muy altas corresponden a sensores de descarga. Normalmente resistencias muy altas son sensores de descarga. Mi cerebro ya está fallando a esta hora. La prueba que vas a hacer en él, vamos allá. Voy a tomar aquí los dos modelos. Es bueno que tienen valores bien distintos, así podremos hacer algunas comparaciones. Primero toma el del cable negro, voy a colocar aquí mi punta de prueba para poder tener las manos libres. Mira, 8,97K. ¿De acuerdo? 8 puntos, 8,96K. Es el sensor negro, este de aquí mira, estoy allá en el campo, ¿qué hago? Vamos allá, ¿qué necesito? ¿Qué necesito hacer? Necesito medirlo en el campo, ¿verdad? Y entonces quiero saber qué prueba voy a hacer. Lo saqué de la posición, medí, está dando un valor aquí. Ahora, ni siquiera sé cuál es su valor, vamos allá. Un detalle muy importante que necesitas anotar, ¿de acuerdo? Voy a hablar muy despacio para que lo anotes, porque si no sabes cuál es el valor que el sensor debe dar, si no sabes cuál es el valor que el sensor debe dar, tú, ¿cómo lo vas a medir? Saber si está bien o no, no hay manera, ¿verdad? Entonces, para medir el sensor necesitas saber su valor. Anota ahí, toma nota, presta atención, voy a hablar bien despacito. Los niveles, ¿tienes que memorizarlos todos? No, memoriza solo los niveles de sensores que existen en nuestro mercado. Memoriza solo los niveles de sensores que existen en nuestro mercado. Son estos, 2K ohms, 2K ohmios, 5K ohmios, 8K ohms existía en el pasado, hoy en día ya no lo ves más. Pero lo menciono aquí porque existía en el pasado, puede ser que te encuentres con una máquina antigua que tenga un sensor de 8K. Pero lo voy a saltar, vamos al de 10K. Entonces 2K, allá en Hitachi hay uno de 2K, 5K, 10K, 15K ohms, 20K ohms, 50K ohms, 100K ohms, 200K ohms. De nuevo, 2K, 5K, 10K, 15K, 20K, 50K, 100K y 200K. Estos son aproximadamente los valores principales o más comunes con los que te vas a encontrar o que vas a ver en el mercado en general. Vas a medir y vas a esperar que aparezca alguno de esos valores o uno cercano, como en este caso que dio 8,84.
Mira, aquí dio 8,84 K ohms. Bien, Anderson, ¿cómo vas a probar ahí? Mira, estoy allá en el campo, no tengo nada para probar. Primera situación, raíz. Raíz es lo siguiente, voy a soplar aquí. Mira, toma aquí, mira. ¿Qué estoy haciendo aquí? Mira. Estoy poniendo aire caliente en el sensor. ¿Qué hace la resistencia? El aire caliente es más caliente que la temperatura en la que estoy. Es más caliente donde estoy. Si es más caliente, ¿qué pasa con el sensor? Disminuye la resistencia, ¿cierto? Si es más caliente, ¿qué pasa con el sensor? Disminuye la resistencia. Lo calenté, disminuyó, lo calenté poco, ¿no? Con el aliento es poco. Entonces, ¿qué puedes hacer? Mira, para facilitarte la vida, puedes poner un vaso con agua. Voy a poner un poquito de agua aquí en este vaso. Me mareé de tanto soplar sin parar ahí en el sensor. Vaso de agua bien fría, voy a poner el sensor dentro. Ahora enfríe el sensor, mira, lo estoy enfriando, mira. ¿Qué pasa con la resistencia? Aumenta. ¿Te das cuenta de que aumenta gradualmente? No es un salto, es gradual. El agua está fría, empieza a enfriar. En la casa de tu cliente puedes pedir un vaso o tú mismo tienes un recipiente, lo llenas con agua del grifo que ya está más fría y así ya vas a ver si va a alterar. Si yo pusiera aquí y cambiara muy rápido, un sensor de 10K saltara a 20K, 15K muy rápido o 5K, 2K, 3K muy rápido, ese sensor está malo. Voy a sacar aquí, mira, lo saqué. Lo saqué y voy, mira. Solo con sostenerlo, mira, ya bajó la temperatura de mi mano, mira, ya va bajando de nuevo. Entonces, esta es una prueba muy válida que puedes hacer tanto en este de temperatura ambiente como en el metálico. En el metálico voy a medir ahora el metálico. Mira, el metálico es el azul. Cambié aquí, mira, es un valor mayor, ¿verdad? Este es de 178K, este de aquí es de 200K, ¿no? Primero lo enfrías, fíjate, cuanto mayor la resistencia, Claro, vas a necesitar un multímetro para hacer esta medición, ¿de acuerdo? Vas a necesitar el multímetro para hacer la medición. Vas a tener que ponerlo en esta escala de resistencia para medir la resistencia del sensor. Lo voy a poner aquí y como la resistencia es alta, cuanto mayor la resistencia, mayor la variación de la resistencia. Espectáculo, voy a acercarlo aquí al vaso con agua, mira. Mira la variación, observa. Lo estoy enfriando, ¿qué va a hacer la resistencia? Va a aumentar, ya llegó a 200, mira. Varía más rápido que el de 10K. Sí, porque tiene un rango mayor de variación. Su variación es mayor. ¿Bien? ¿Todo bien? Entonces, mira, si sigo enfriando aquí, si se congela, si la temperatura se congela, la resistencia sube mucho. Sigue aumentando, ¿ves? Está fresquito. Ahora para agilizar el proceso, puedo quitarlo, ¿no? Sostenerlo porque tu cuerpo es caliente. Mira, aquí está bien frío. Tu cuerpo es caliente, si tu cuerpo está a 30 y tantos grados, va a calentar el sensor y va a alterar la temperatura del sensor. O también puedo venir con el soldador, así el cambio de temperatura será mucho más rápido, ¿verdad? Mira. Y va bajando porque ahora estoy aumentando su temperatura con el soldador. El soldador está caliente, entonces voy aumentando su temperatura hasta que sí, va bajando la resistencia. ¿Se pudo notar? Entonces, cuanto mayor, mira, dio 128K. Cuanto mayor la resistencia, mayor la variación para más y para menos. Vas a probar con un vaso con agua, ¿de acuerdo? Vas a probar con un vaso con agua. O con la mano soplando o exhalando para recordar, ¿se calentó?
Espera a que la resistencia baje. ¿Se enfrió? Espera a que la resistencia aumente. Cuanto mayor sea la resistencia, mayor será la variación. Esas son las informaciones que necesitas tener sobre la prueba. ¿Cómo utilizar el multímetro para probar el sensor? Es bastante simple, pero ahora ya sabes los defectos, los rangos de valores, porque puedo tomar cualquier sensor aquí. Mira, voy a tomar mi kit aquí, déjame bajar esta agua para no derramarla aquí encima, y voy a tomar varios sensores, vamos a medir rápidamente. Varios modelos, mira. No necesito saber el valor de los sensores. Voy aquí, voy a medir, mira, ni siquiera necesito mirar el sensor. Mira, vamos a medir aquí. Este de aquí es de 50K, dio justo, mira. ¿Y este otro de cuánto es? Este otro es de 8.65, entonces de 10K. Este otro sensor que ves aquí, bueno, es importante. Espera, por favor. Un momento, te lo explico. Déjame explicarte. Un segundo más, por favor. Espera un momento más. Consejo extra. Pon la aguja en la punta de tu multímetro. Facilita mucho tu medición, haciéndola mucho más sencilla, cómoda y precisa. Mira, 50K también. Este otro sensor que tenemos aquí, el cual es muy útil y práctico para nuestras mediciones diarias, de manera eficiente y confiable, por supuesto. ¿Qué más hay aquí? Se espera. Mira, este también, mira. Ni siquiera necesitas saber de quién es el sense, de quién es el sensor, de qué marca es. Mira, 17.8 es el de 15K, porque sé que el ambiente aquí está entre 23 y 24, 25 grados. Aquí está el de 20K, mira. Este de aquí es un Daikin, todos son de 20K. ¿De acuerdo? Mira, 17.7 y aquí 17.7. Entonces, 20K, 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 20K. Ciertamente es un Daikin, este de aquí. Entonces, no importa lo que vayas midiendo, va a coincidir con los niveles que te mencioné. 2K, 5K, 10K, 15K, 20K, 100K, 50K, 100K y 200K. 8 valores de sensores, ¿de acuerdo? 8 niveles de sensores. ¿Todo bien, chicos? Entonces, mira, ¿cómo probar los sensores del aire acondicionado? Vas a probar con el multímetro en la escala de resistencia, vas a medir el resistor, lo vas a alterar hacia más, lo vas a alterar hacia menos. Con eso tienes la certeza de que el sensor está bien, ¿de acuerdo? Mide la fuga hacia la carcasa. ¿Cómo se mide la fuga hacia la carcasa, Lauhander? Te lo voy a mostrar ahora. ¿Cómo se mide la fuga hacia la carcasa del sensor? Tomas el sensor, especialmente el sensor que va en la serpentina. Voy a tomar este de aquí que está solo. El sensor que va en la serpentina, porque es aquí donde puede hacer contacto, ¿vale? Es aquí donde puede hacer contacto al salir, puede tocar el cobre internamente, eso va a tocar el sensor, el cable del sensor y va a dañar la placa. Y yo me quedé pensando, ¿cómo se hace la prueba de fuga del sensor? Yo agarro aquí, mira, pongo mi punta en la carcasa del sensor y la otra la pongo aquí, mira, mido la resistencia, mira, nada de un lado, nada del otro. Y ahí ves si hay fuga o no. Si hay fuga, hay que cambiar el sensor. Lauhander, ¿se puede corregir el sensor, recuperarlo? Sí, se puede. Aquí en Alta lo hacemos. Recuperamos el sensor, pero eso es para otra clase. Temas para los próximos capítulos. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? ¿Con cuántos K de variación el sensor está malo? Cuanto mayor la resistencia, mayor la variación. Entonces el sensor de... Bueno, vamos allá. Llegó a la máquina. Dile a tu instalador. Llegas a la máquina funcionando y de repente se detuvo sin motivo. Vas allí, sacas el sensor de descarga, mides y está marcando 10K. Entonces dices, aquí está el defecto, lo encontré. Pero acabas de apagarla. Mentira, miento. Está marcando 100K. Llegas, mides y da 100K. Acabas de apagar la máquina. La temperatura de descarga está súper caliente. La temperatura está muy alta. Por lo tanto, la resistencia debería estar muy baja. Confunde, ¿vale? Siempre es confuso. Resistencia muy alta o temperatura muy alta. Resistencia muy baja. Entonces ya estaba marcando el de 200K, el de 50K estaba marcando 10K. O el de 100K estaba marcando 20K. O el de 200K estaba marcando 50K. Eso es lo correcto, porque la temperatura está muy alta, por lo tanto la resistencia va a bajar. Entonces espera a que el sistema se estabilice o simplemente retira el sensor de la posición para ver si se va a igualar lo más rápido posible, para que puedas medir lo más cerca posible de 25 grados. Lo correcto sería tener un sensor de temperatura al lado para saber a qué temperatura está el ambiente. Con eso haces la medición lo más cerca posible de 25 grados.
si está cerca de 25 grados, tiene que dar el valor correcto de la tabla. Cuidado con los sensores, porque a veces dicen así, sensor de 55K o sensor de 50K a 60 grados. Ahí no tiene sentido, ¿de acuerdo? Así que revisa ese detalle. A veces aparecen esas trampas, es raro, pero sucede. Y si el resistor está abierto, ahí, buena pregunta, ¿cuál va a ser el valor del sensor, verdad? Entonces vas al estándar. Un colega comentó, la Philco es así, así, así. Tomo la máquina, es la siguiente a la que estaba aquí, la tomé aquí, entonces tengo 10K, 50K, 10K, uno está abierto. Entonces el sensor de descarga que está abierto, generalmente es mayor, voy a ponerlo en 50K. Entonces el sensor de 0,5 que está abierto, generalmente es igual al de la temperatura ambiente. 10K, voy a ponerle 10K, así que esa es la lectura de la placa, sabiendo que en el condensador hay tres sensores, generalmente. En la evaporadora, generalmente va a haber 2 sensores, y el de descarga suele ser el de mayor valor. Pero en Daikin todos son de 20K, excepto el de temperatura ambiente, que es de 10K, ¿verdad? Entonces vas conociendo y deduciendo, sí, por eliminación, cuando el sensor está abierto, cuál es el valor. O puedes, si estás en la AME, vas allí y preguntas a nuestro soporte, ellos te van a decir, este sensor es tal, es el valor tal. ¿De acuerdo? Señores, sobre cómo probar el sensor, eso es todo. No hay mucho más que pueda decirles aquí, más de lo que ya he dicho. Ya les expliqué cómo funciona el sensor, qué es, qué pruebas van a hacer, qué fallas puede presentar, cómo probarlo en la práctica, qué herramientas van a usar para probarlo, cómo funciona, qué comportamientos pueden ser causados por una falla del sensor, ¿de acuerdo? Y cómo identificarlo, si está alterado o si no tiene su valor, ¿verdad? Vas a tener algunos caminos para poder identificarlo también, ¿de acuerdo? Eso es todo, muchas gracias. No te olvides de suscribirte al canal si eres nuevo por aquí. Que Dios los bendiga. Un abrazo. Gracias. Fui.